Muy buenas tardes a todos ustedes. Hoy en nuestro punto de encuentro nos vamos a encontrar con un tema que seguro todos vamos a recordar e incluso a muchos les afectó en su día. Me estoy refiriendo al caso Afinsa. Les voy a refrescar la memoria. Hace unos años, concretamente el 9 de mayo de 2006, la empresa Afinsa Bienes Tangibles S.A. fue intervenida por el gobierno previa acusación de la Fiscalía Anticorrupción de estar llevando a cabo un fraude mediante un sistema de estafa piramidal. Han pasado más de 5 años desde esta intervención y al día de hoy, a pesar de que los tribunales han dado la razón en varias ocasiones a los afectados, la verdad es que el problema sigue sin resolver y los damnificados no han recibido ni un céntimo. Además, los administradores concursales, que son los únicos que están cobrando, continúan liquidando la empresa. Al día de hoy, como les decía, son muchas las dudas y lagunas que hay sobre este tema. Por ejemplo, ¿por qué se intervino la empresa? ¿Podía intervenirla el gobierno? ¿Fue un tema político? ¿Es que no cumplían con sus obligaciones ante los inversores y las administraciones públicas? ¿Era Afinsa una empresa mercantil o era una empresa financiera? ¿Presionaron las entidades bancarias y financieras ante las dimensiones que estaba tomando Afinsa? ¿Se había llevado a alguien los sellos? ¿Existían realmente los bienes tangibles y el dinero de la empresa? ¿Dónde está ese dinero? Y por último, ¿a quién ha beneficiado la intervención de Afinsa? Hoy vamos a tratar de poner un poco de luz a todo este entramado, de lo que ha sido Afinsa, de lo que es y sobre todo del futuro para todas esas personas que confiaron sus inversiones a esta entidad. Pues para hablar de todo ello me acompañan hoy aquí en el estudio la presidenta de ACLA, que es la Asociación contra la Liberación de Afinsa. Mila Hernán, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, y muy Mabel, bienvenida. y muchas gracias por tu invitación. Yo encantada. Vamos a ver si de verdad ponemos un poquito de luz a esto. Seguro que sí. Seguro que sí. También nos acompaña la letrada del sindicato Manos Limpias, que es quien se ocupa de este caso concreto dentro del sindicato. Virginia López Negrete, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, y Mabel. muy bienvenida también. Muchas gracias. Bueno, yo decía que vamos a refrescar un poquito la memoria y empezaba diciendo que Afinsa, ese 9 de mayo del año 2006... es intervenida sin que previamente haya nada que haga pensar que va a ser intervenida por el gobierno, ojo, por este gobierno que todavía al día de hoy no sigue gobernando. Deciden intervenir, mandan allí un despliegue policial nunca visto, como si allí hubiera, por lo menos narcotraficantes, como poco. Como poco. ¿Por qué? Bueno, en mi opinión lo hacen por dos razones. En primer lugar, para lanzar un potente mensaje a la opinión pública de que esto era una estafa piramidal de dimensiones gigantescas. ¿Qué es una empresa piramidal? Porque puede que haya gente que no, que muchos de los espectadores, yo misma, me lo he leído un poquito, pero seguro que Mila se lo sabe mucho mejor. La Seguridad Social es una empresa piramidal. ¿Por qué es una empresa piramidal? Vamos a explicar pues un poquito más. Porque necesita de los ingresos, imagínate una pirámide, en la base ingresos para pagar a los que están en el vértice de la pirámide. ¿Y esto pasaba con Afinsa? ¿Necesitaba los inversores de la parte de abajo de la pirámide para mantener toda esa estructura que había arriba? En absoluto. Eso es precisamente lo que quería decirte hace un momento, que esa es la teoría del gobierno, ese es el mensaje potente que se lanza a la opinión pública, unido además al hecho de que, según la Fiscalía Anticorrupción, de existir sellos, serían falsos, no valdrían nada. De existir, o sea, cuestionaban. Sí, sí. Y no valdrían nada, y lo que nosotros hacíamos como inversores era sencillamente depositar nuestro dinero con la excusa de que estábamos comprando filatelia para percibir unos intereses brutales. Se han exagerado, se han dimensionado muy por encima de los que pagaba la banca, esto tampoco es cierto, de manera que esto obedecía a una enorme estafa piramidal que había que cortar antes de que creciera, antes de que se sobredimensionase. Con respecto a la filatelia, esa filatelia que no se sabía, que si existía y de existir era falsa, te doy dos datos para que la audiencia lo sepa, muchos ya lo conocen. 150 millones de unidades filatélicas perfectamente referenciadas están descansando ahora mismo en las naves de logista, propiedad, la filatelia, de todos y cada uno de los inversores de Afinsa. 150 millones. 150 millones de unidades, de sellos, de unidades, de sellitos. 150 millones de sellos. Eso es. De uno en uno.
150 millones. Ahí están. Más los que tengan cada inversor, porque claro, uno podía comprar a través de Afinsa, comprar los sellos con un contrato mercantil, lógicamente se hacía un contrato, compraban los sellos, dejaban el dinero y se llevaban los sellos a su casa. El que quería lo podía hacer, el que no quería correr el riesgo pues de que se deteriorasen, de que el pegamento se deteriorase, en fin, optaban por lo que nos ofrecía la empresa sin ningún tipo de costo para nosotros, que era depositarlo en las naves acorazadas que tenía en su sede social en la calle Génova. De manera que es el primer dato, 150 millones de unidades filatélicas. Segundo, en cuanto al valor, los administradores concursales las quieren vender ahora, quieren integrarlas dentro del proceso de liquidación que están intentando que sea imparable. Bueno, no pueden vender de momento esa filatelia porque necesitan de la autorización de un permiso especial de exportación a través del Ministerio de Cultura y del Patrimonio Histórico-Cultural. De manera que, ¿de qué estamos hablando? Son bienes de personas, y son físicas. Bienes, y la filatelia está considerada como un bien patrimonial, es decir, la filatelia tiene y tenía un valor. Tercer y último dato, el informe emitido por el perito judicial nombrado por el juez Pedraz, nada más tener lugar la intervención, en junio del 2006, valora la filatelia, referenciándola a precio de catálogo, en 2.129 millones de euros. ¿La valora porque está? Porque está y porque ese es su precio referenciado a catálogo, después de comprobar los soportes digitalizados de la empresa y compararlo con los valores referenciados a catálogo. Él se da cuenta, y así lo dice en su informe, que cada sello estaba perfectamente adjudicado y referenciado al propietario, y además coincidía su valor con el valor a catálogo filatélico, con lo cual existen sellos, 150 millones, necesitan de permisos especiales para salir de España porque tienen un valor patrimonial y cultural. Y tercero, a valoración del administrador judicial Grábalos, esa filatelia vale 2.129 millones de euros. Y es nuestra por ratificación de sentencia del Supremo. Y ante esta situación, jurídicamente, ¿cómo se sostiene esto, que esta intervención, si es que se sostiene? Es que no se sostiene. No se sostiene porque realmente lo que el Gobierno ha hecho ha sido una intervención de una empresa que no tenía que haber realizado. Desde un primer momento, todas las acciones fueron dirigidas a entender que Afinsa estábamos hablando de una entidad de carácter financiero, cuando realmente no es así. Ratificado por una sentencia del Supremo el 13 de diciembre del 2010, la entidad Afinsa es declarada de carácter mercantil, por lo tanto... Perdón, Virginia, ¿qué diferencia hay entre una empresa financiera y una empresa mercantil? Porque una empresa financiera sí puede intervenir el Gobierno, pero una empresa mercantil no, porque es una empresa privada. Bueno, la financiera también, pero con connotaciones diferentes. Financiera, por ejemplo, sería el Banco de Santander. Por ejemplo, efectivamente, el Banco Santander sería una empresa de carácter financiero. Las diferencias entre carácter mercantil y financiero son muchos y no creo que a lo mejor quizás aquí tuviéramos la oportunidad. Pero un poco para que entienda el espectador, algo facilito. Si la empresa fuera de carácter financiero, el Gobierno tendría que haber estado vigilando que esa empresa no hubiera ocurrido nada en función de lo que ellos consideran de carácter ilegal. Sin embargo, si es una empresa de carácter mercantil, el Gobierno no tiene ningún tipo de necesidad de control de las empresas de carácter mercantil. Son los propios administradores y el propio Consejo de Administración de cada empresa quien rige su funcionamiento y de la manera que considera conveniente. Con los socios que, lógicamente, cada vez que hay una Junta General de accionistas, van, exponen, como es lógico. Efectivamente. ¿No? Entonces, nuestra acción, resumiéndotela mucho para que lo entiendan muy bien los espectadores, es... Desde el punto de vista del carácter mercantil de la institución de Afinsa o de la empresa Afinsa, el Gobierno no tenía derecho a intervenirla. Si consideraba, que nosotros consideramos que no, pero la justicia en su día dirá lo que tenga que decir, que realmente había unos dirigentes de la empresa que habían cometido una serie de ilícitos penales, ese Consejo de Administración, llévatelo, júzgale o júzgalos como lo consideres conveniente y deja que la empresa siga su curso como una empresa mercantil normal y corriente, pero no intervenirla como hizo. Pero aún así el Gobierno puede, una empresa mercantil que no está funcionando, que hay una mala gestión, que se está arruinando, sin que haya una denuncia previa, pregunto, por ignorancia pura. Solamente... si no hay una denuncia previa de los propios accionistas, ¿puede llegar a intervenir una empresa así porque le parece, esta empresa no está funcionando? No. Vamos a intervenir, vamos a detener a sus administradores, vamos a interrogarlos. No. No puede. Puedes llevarte a los administradores, e interrogarlos, pero la propia si hay ley una de sociedad previa, ¿no?
Da igual si es por denuncia previa o no, pero tú te puedes llevar los administradores, pero la propia empresa como tal, la ley de sociedades anónimas antigua y actual ley de sociedad de capital arbitra una serie de mecanismos para que dentro de la propia empresa se nombre un nuevo consejo de administración. Vamos a imaginar que en vez de estas personas llevárselas previa denuncia o no previa denuncia, detenidas por una comisión de delitos, vamos a imaginar que se murieran todos en un accidente de tráfico. Por ejemplo, ¿tiene el gobierno derecho a intervenir una empresa porque todos los dirigentes de la misma consejo de administración se mueren? Pues hombre, no. La propia ley, efectivamente, pues exactamente igual. La empresa tenía que haber seguido como tal. Por ejemplo, como el caso Rumasa, actualmente Nueva Rumasa, no ha sido intervenida por el gobierno. No, cuando curiosamente el gobierno estuvo avisando de que no tenía claro que esta empresa, cuidado con esos bonos. Efectivamente, cosa que incluso en el caso nuestro no ha ocurrido, que antes de ser intervenida muchísimos informes de la Abogacía del Estado, del Instituto de Crédito Económico, de la Comisión Europea, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, todos hablaban de que era una empresa de carácter mercantil, ya antes de la propia intervención. Por lo tanto, el Estado ha intervenido incorrectamente una acción que no tenía que haber realizado y eso ha provocado la pérdida de todos sus dineros de todos los miembros de Afinsa. Mira, podría haber pasado, pero es que tampoco pasó esto de que todos los administradores fueron unos gestores nefastos, estuvieran hundiendo la empresa, porque la empresa era una empresa solvente y bien solvente. No se acaba de decir solamente el capital que había en el valor de los sellos. Eso solo en sellos, tengan en cuenta que también había numismática, había también otro tipo de bienes, porque se llama, la empresa se llama, es de bienes tangibles, también no Afinsa, bienes tangibles, son bienes que están ahí, que están efectivamente ahí. Luego, no tan nefasto fueron los administradores para que interviniera el Estado así. Durante 26 años... El Estado no, el Gobierno. El Gobierno. Durante 26 años ni una denuncia, de hecho la propia denuncia por estafa se cae inmediatamente, porque para que exista una denuncia por estafa tiene que haber alguien que denuncie por haberse sentido estafado. Y no solamente no hemos sido estafados, sino que yo puedo dar fe de que son muchísimos los clientes de Afinsa que de haber podido sacar a la empresa del concurso de acreedores fabricado en el que la han metido, y digo con todo y pleno conocimiento de causa, fabricado y forzado en el que la han metido, digo, de haberla podido sacar y haberla podido reflotar, cosa que nos han impedido con todas las artimañas y todos los medios de los que han sido capaces, muchos clientes de Afinsa hubieran vuelto a invertir sus capitales, su dinero, en la compra de un bien, como tú muy bien acabas de decir, un bien tangible, filatelia, no en bonos basura ni en papel de hipoteca subprime, que ya vemos todos a dónde nos están llevando. Yo, mira, cuando escucho esto y he leído sobre esto, la información que me han hecho llegar, pues es que te haces cruces, porque dices, bueno, pues si es que es una empresa mercantil, como cualquier empresa, igual que cuando vienen los pequeños empresarios, en vez de pequeña es más grande. Vamos a ver, esto ha sido, porque llega un momento que te cuestionan y dices, esto ha sido un tema meramente político. Bueno, entre muchas personas, perjudicados, claro, y no perjudicados... Político, pero ¿por qué? Claro, perjudicados y no perjudicados, existe una teoría que circula ampliamente y como tal la puedo decir, es una teoría, pero como está muy extendida yo la voy a decir. Esto ha sido un favor que le ha hecho el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a la banca. Yo lo cuento en mi libro El saqueo de Afinsa. Sí, ahora vamos a yo lo cuento mostrar porque es que hay, es decir, testimonios, comentarios a través de internet, declaraciones en las que se dice textualmente que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero intervino en las empresas de bienes tangibles. No olvidemos que el mismo día que intervino Afinsa también intervino Fórum Filatélico, la segunda empresa, no por orden de prelación, no estoy poniendo ni primera ni segunda, digo que era alfabético. Exactamente, y las intervino a las dos, con lo cual se ha cargado todo un sector pujantísimo de inversión, que es el de bienes tangibles y de colección, que evidentemente le estaba haciendo una gran sombra a la banca. Luego, ¿a quién ha beneficiado? Dice esas a la banca directamente. A la banca directamente. Esa pregunta que hacía directamente al final, a la banca. Menos a nosotros los perjudicados y a los imputados que les ha arruinado la vida, y por supuesto a los trabajadores, directores, asesores, a la banca directamente. ¿Y dónde está el dinero de Afinsa? En la filatelia, que está en las naves de logista. Que es la que quiere que es la que ahora están intentando, junto con el resto de... los administradores concursales quieren vender para con ese dinero hacer quién, pagar a quién. No, ¿A no los van damnificados? a pagarse. Vamos a ver, ellos saben perfectamente que no es lo mismo sacar una filatelia a la venta
poco a poco que sacarla de golpe en precios a precio de subasta, lo mismo que no es exactamente igual vender los inmuebles que tuviera Afinsa en unas condiciones normales de mercado que vender ahora mismo el Palacio de Gamazo o el Palacio del Nuncio en Aranjuez, tal y como está el mercado inmobiliario. Pero lo que sí es cierto además es que la condición de acreedores que nos ha dado a nosotros... ¿Y quién son los acreedores? Nosotros, los clientes, pero nos han puesto los últimos digamos, de la línea posible de cobro. ¿Quién son los primeros? Entre otros los administradores concursales. Porque los primeros que cobran son los administradores concursales. Sí, serían los créditos privilegiados, es decir, Hacienda y Seguridad Social, y después, si hubiera deudas, que déjame que te haga una pequeña acotación. Cuando intervinieron Afinsa, ella estaba al corriente de todos sus pagos, tanto con la agencia tributaria como con la Seguridad Social. Luego no habría. Pero ¿qué hace el administrador judicial? Grava los nombrado por el juez Pedraz. La primera medida que toma... el juez Pedraz, casualmente. Casualmente, el juez Pedraz. La primera medida que toma es dejar de pagar inmediatamente tanto los impuestos de la agencia tributaria como los de la Seguridad Social. Con lo cual, ahora mismo Afinsa es acreedora... ¿De la Seguridad Social? Exactamente. O sea, la Seguridad Social y la agencia tributaria son acreedores de Afinsa. ¿Y por qué? Es que sigue trabajando... Hay personal trabajando al margen de los acreedores, aparte de los administradores concursales. ¿Hay alguien trabajando en Afinsa? Claro, hay un grupo de personas que siguen todavía en las oficinas de la Gasca, porque evidentemente son las que están trabajando bajo las directrices de los administradores concursales. Que son administrativos. Sí, claro. Principalmente. Administradores concursales, solo permíteme precisar, porque las cifras les van a gustar a la audiencia. Cada uno de ellos, excepto, son 3. Bueno, pues excepto la señora que representa a la Seguridad Social, que es funcionaria, los otros 2, Benito Agüera y Javier Díaz Gálvez, se van a llevar cada uno 1,7 millones de euros por liquidar Afinsa. 1,7 millones de euros cada administrador. Claro, por liquidar Afinsa. Bueno, es que hay que hacerse administrador concursal, ya lo ven ustedes. Esto es un chollo. Nos vamos a ir a publicidad, pero antes les voy a enseñar el libro que ha escrito Mila Hernán. Ella, el saqueo de Afinsa, yo se lo recomiendo. Si quieren saber un poquito más, sean ustedes damnificados o no, que seguro que muchos de los que lo están viendo lo son, lean ustedes el libro y van a entender muchas cosas. Pero sobre todo lo que van a entender es que no ha habido delito por parte de los administradores de Afinsa. Volvemos en un momento. Retomamos nuestra tertulia. Ya saben ustedes que hoy estamos dedicando el programa a Afinsa, a esa intervención injustificada, y cada vez está más claro que está injustificada, y se demuestra en el libro que les mostraba hace un momento, que ha escrito una de nuestras invitadas, la presidenta de ACLA, Mila Hernán, y que yo les recomiendo si quieren saber lo que realmente pasó con Afinsa. El libro, como ustedes pueden ver aquí, El saqueo de Afinsa, de la editorial Cultiva Libros. Bueno, pues estamos con ella y también con la abogada, la letrada, que les representa a través de Manos Limpias en todos los temas y les asesora en todos los temas jurídicos, Virginia López Negrete. Bueno, pues vamos a hablar del futuro. Ya hemos puesto en contexto todo lo que pasó. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Bueno, pues yo le voy a pasar la palabra a Virginia. Por nuestra parte, un grupo de perjudicados, toda nuestra confianza en las nuevas actuaciones que se han emprendido ya a través del gabinete jurídico del sindicato Manos Limpias, del que ella forma parte. O sea que, sí, pues Virginia, ¿cuáles son las actuaciones que ya habéis iniciado y las próximas que se van a iniciar? Pues la actuación que se ha iniciado es una reclamación previa al Ministerio de Economía y Hacienda, como así lo exige la ley, no se puede ir directamente al juzgado, en reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado. ¿No se puede ir directamente al juzgado? ¿Por qué? En el caso de responsabilidad patrimonial del Estado previamente hay que agotar la vía administrativa, obligatoriamente, ¿vale? Entonces, nosotros hemos iniciado esa reclamación previa en la vía administrativa ante el Ministerio de Economía y Hacienda, en reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por haber intervenido cuando no tenía que haber intervenido. Entonces, esa intervención ha sido el nexo causal que ha provocado que miles de personas perdieran su dinero.
Entonces, muy sencillamente, en función de esa responsabilidad patrimonial que entendemos que existe por parte del Gobierno, ¿vale? Porque tuvo una acción imprudente y negligente en esa intervención, y eso tiene que traer sus consecuencias, pues ahora estamos en vía administrativa esperando que en la vía administrativa se nos conteste si se nos da la razón o no. Y si se nos da la razón en vía administrativa... ¿Qué plazos hay para eso? Pues nosotros ahora mismo tenemos un plazo ampliado hasta marzo del 2012. ¿Ampliado por quién? Por parte de la Administración. La parte de la Administración, como era un colectivo muy amplio, porque estamos hablando que nosotros en el sindicato estamos representando aproximadamente unas 1.400, 1.500 personas, ¿vale? Pues la Administración consideró que necesitaba un poquito más de plazo para resolver y nos ha dado de plazo hasta marzo del 2012. Si en marzo del 2012 nos puede decir que sí, o que no, o no decirnos nada. Si nos dice que sí, nos está dando la razón. Y si nos dice que no o no nos dice nada, se entiende que es un no también, silencio administrativo negativo. Con lo cual nos iríamos a los tribunales. Claro, al tema penal. No. Jurídico. Bueno, contencioso administrativo. Siempre seguimos en contencioso administrativo. Seguimos en contencioso administrativo. Nosotros el tema penal no lo tratamos. El tema penal se está tratando en el juzgado correspondiente, intentando saber si los dirigentes de Afinsa cometieron delito o no delito. Y si dicen que sí, pues y asumen su culpabilidad, tendrían pues, que pagar a todas estas personas. En este caso, a nuestros representados, no a todos, ¿eh? Bueno, a los solamente a los que representamos claro, nosotros. Bueno, por supuesto, para eso la demanda la pone el Sindicato de Manos Limpias. Tendrían que pagar a todas estas personas que están siendo representadas por el sindicato las cantidades que correspondan, el dinero que tenían invertido más los intereses que esto haya generado. Si hubiese sentencia de que ha sido el Estado, efectivamente, el Gobierno, el que ha procedido de una manera completamente injustificada y no conforme a derecho. ¿Y Mila, esperan que esto se produzca? Sí, yo estoy convencida de que sí. Mira, Mabel... claro, pero ahora tenemos unas elecciones, cambio de gobierno, sea el gobierno que sea, pero es otro gobierno. Claro. Y tendrán que si dicen que sí... Bueno, este gobierno entrante tendrá que hacerse cargo efectivamente de salir adelante con las indemnizaciones. De todas maneras, yo te digo que el Partido Popular siempre nos ha acogido, nos ha escuchado, nos ha atendido. De hecho, tenemos una carta, un documento firmado por el propio Mariano Rajoy en las pasadas elecciones del 2008, en el que él, personalmente como presidente del Partido Popular, se comprometía a poner a nuestra disposición todos aquellos medios necesarios para paliar esta situación y para encontrar una solución. Han pasado años y toda mi confianza, además de puesta en el Partido Popular, que es el único verdaderamente que nos ha atendido como nos merecemos, está puesta en las administraciones de justicia. Yo creo mucho en la justicia y creo muchísimo en las situaciones de manos limpias, con lo cual justicia. Mira, si con que la Fiscalía General del Estado futura no metiese las narices y no le dijese a los jueces por dónde tienen que ir y cómo tienen que actuar, ya sería suficiente. Esto lo teníamos ganado. Porque el tema está claro. Exactamente. Mira, nos queda un minuto y creo que había algo que querías comentar. Sí, bueno, este documento, que antes comentábamos que el Gobierno ha sido el que ha intervenido, este documento es muy conocido por los perjudicados, muchos de los perjudicados, pero por otros no, y es un boletín que se llama Puntos de Vista de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista, que circularon 19 de mayo de 2006, unos días después de la intervención, y cuyo primer punto, después del título La estafa filatélica, sin haber sido todavía nada probado y mucho menos condenado, dice: es el Gobierno socialista, a través de la agencia tributaria, quien denuncia los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2005. ¿Más pruebas de que esto ha sido una intervención política? Si ellos pues yo creo que está más que claro. De todas formas, si ustedes fueron de los afectados de Afinsa, entre ustedes en la página web www.afinsa.es y pónganse en contacto. No, yo diría que más que esa, que se pusieran en contacto con, voy a dar con tu permiso, http://canalafinsa.blogspot.com. Y no es más fácil si en Google ponen Canal Afinsa. Canal Afinsa, sí, mucho porque más Afinsa, fácil. La página de Afinsa ya no existe. Claro, los administradores concursales no la tienen viva, entonces Canal Afinsa. Pues Canal Afinsa, ponen ustedes en Google Canal Afinsa y les va a llevar directamente a esa página, a ese blog. Con montones de información, y además les vamos a dirigir también a la página del Gabinete Jurídico del Sindicato Manos Limpias. Pues hemos llegado al final de nuestro programa. Un último mensaje, además de recomendar este libro, El saqueo de Afinsa, que ha escrito Mila Hernán. Mensaje. Hago mío el mensaje el último del presidente de Afinsa, que está grabado su vídeo precisamente en nuestro canal Afinsa. Esto lo vamos a ganar, Mabel, lo vamos a ganar. Con la ayuda de Manos Limpias lo vamos a ganar. Virginia, esto lo van a ganar. Yo estoy convencida, jurídicamente está muy atado y efectivamente, como bien ha dicho Mila, si no mete políticamente las narices nadie en la justicia,
esto está muy claro. Pues que dejen a la justicia actuar de por sí, que es lo que tiene que hacer. Muchísimas gracias, Mila. Muchísimas gracias, Virginia. Muchas gracias. Y eso, pues les deseamos toda la suerte del mundo. Les volvemos a invitar para que nos vayan contando cómo evoluciona este caso, que es muy importante y que ha afectado a muchísimos españoles. Los que lo van a ver te lo van a agradecer, no sabes de qué manera. Pues yo encantada. Nosotros ya nos despedimos. Como siempre, hasta nuestro próximo punto de encuentro, donde trataremos de traerles un tema como mínimo tan interesante como el de hoy. Pero ya saben, tienen que estar ahí. Sin ustedes esto no tiene ningún sentido. Muchas gracias y buenas tardes.